Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo una receta dulce, súper fácil y además deliciosa. Vamos a preparar donas esponjosas y con un sabor espectacular. Quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Y de paso os podéis suscribir al canal si aún no lo habéis hecho. También podéis activar la campanita para que os avise cada vez que subo una nueva receta. Empezamos con el prefermento. Vamos a añadir un vaso de leche calentita en un bol. Son 200 mililitros de leche. Añadimos también 2 cucharadas de azúcar. Removemos un poco para que el azúcar se vaya disolviendo. Y después añadimos 7 gramos de levadura seca de panadería. Si no la tenéis podéis sustituirla por 15 gramos de levadura fresca de panadería. Removemos para que la levadura se disuelve también y luego tapamos el bol y lo vamos a dejar así durante 10 minutos. En este tiempo la levadura se va activando. Y después de 10 minutos la levadura ya está activada. Como podéis observar, el prefermento ha subido hasta los bordes del bol. Yo voy apartando el bol de momento y aquí al lado tengo otro bol más grande con harina que la he tamizado antes, son 500 gramos. Hacemos un hueco en el medio de la harina y luego añadimos el prefermento. Es muy importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Añadimos 3 cucharadas colmadas de miel. Si no tenéis miel o no os gusta, podéis poner tranquilamente 3 cucharadas colmadas de azúcar. Removemos un poco y luego vamos a batir 2 huevos ligeramente y después los vamos a añadir en la mezcla. Añadimos también 4 cucharadas de yogur natural, son aproximadamente 70 gramos. Ponemos también ralladura de medio limón, una cucharada de esencia de vainilla y al final sobre la harina vamos añadiendo una pizca de sal que no tenga contacto directo con la levadura. Removemos bien con una cucharada o un tenedor, como en mi caso, hasta que la harina se va incorporando con los demás ingredientes. Como podéis observar, el procedimiento es muy fácil. Con la ayuda de un tenedor o una cucharada se va mezclando todos los ingredientes. Cuando ya no se puede remover con el tenedor, lo apartamos y seguimos amasando con la mano hasta que la harina está totalmente incorporada. Antes de terminar de incorporar toda la harina, vamos añadiendo 2-3 cucharadas de aceite y seguimos amasando. Yo de momento he añadido solo 2 cucharadas de aceite y luego al final, si veo que es necesario, le voy a añadir una cucharada más. La masa obtenida tiene que ser ligeramente pegajosa, pero es así como tiene que ser, porque de esta manera las donas nos van a salir muy tiernas y esponjosas. Untamos la masa por la superficie con un poquito de aceite, tapamos el bol y vamos a dejar la masa a fermentar hasta que va a doblar su tamaño. Es importante que esté en un sitio calentito. El tiempo de fermentación puede variar dependiendo de la temperatura que tiene cada uno en su casa. En mi caso ha tardado 50 minutos en doblar su tamaño. Podéis tapar el bol también con un poquito de film de cocina porque de esta manera se va a mantener la humedad de la masa.
Espolvoreamos bien de harina sobre la mesa y luego sacamos la masa del bol. Espolvoreamos un poquito de harina sobre la masa también y después con la ayuda de un rodillo vamos a estirar la masa. La vamos a dejar con un grosor de aproximadamente 1 centímetro. No olvides de darle al me gusta a ese vídeo y también compartirlo porque a mí me ayudaría muchísimo. De esta manera podría seguir publicando más recetas para vosotros. Si es necesario podemos espolvorear un poquito más de harina sobre la masa. A continuación vamos a pasar un vaso por harina y luego vamos a empezar a cortar nuestras donas, igual como podéis observar en la imagen. Retiramos la masa sobrante porque luego la vamos amasando y vamos a sacar otras donas. Una vez que hemos terminado de hacer todas las donas, las vamos a dejar a descansar durante 30 minutos para que vaya fermentando un poquito más. Yo he pasado las primeras donas sobre una tabla para poder seguir haciendo las demás. He espolvoreado un poquito de harina sobre la tabla y luego he colocado las donas. Y después de 30 minutos vamos a poner una sartén al fuego o una cacerola donde vamos a poner abundante aceite. Lo dejamos que se caliente muy bien. Para comprobar si el aceite tiene la temperatura óptima para freír, introducimos un palillo en el aceite y si alrededor del palillo se van formando burbujas, significa que el aceite ya tiene la temperatura óptima para empezar a freír nuestras donas. Ahora ya podemos añadir las donas, las sacudimos un poquito si tiene mucha harina y luego la añadimos en el aceite. Es muy importante que no haya mucho aceite en la sartén. Solo tiene que cubrir la mitad de las donas porque así se van a quedar con esa raya blanquita en el medio. Muy importante de freír las donas a fuego medio y mantener la temperatura constante. Así se van a cocinar muy bien por dentro y van a resultar muy esponjosas. Cuando veamos que están doradas por la parte de abajo, le vamos dando la vuelta y las dejamos que se doren por el otro lado también. Mis donas ya están listas, fijaros, han salido bien redonditas y bien esponjosas. Ahora al final solo hace falta espolvorearle un poquito de azúcar glass por encima y a disfrutarlas. Como podéis observar, se han quedado con esa raya blanquita en el medio. Fijaros qué buena pinta tienen. Vamos a romper una ahora para ver cómo están por dentro también. Está muy tierna, muy esponjosa y huele espectacular. Yo la he probado y os tengo que decir que está súper deliciosa. Os invito a que preparéis vosotros también estas deliciosas donas porque estoy segura que os van a encantar. Amigos, hasta aquí la receta de hoy, espero que os haya gustado y si es así no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. A mí me podéis seguir también en las redes sociales, os voy a dejar los enlaces en la descripción de este vídeo, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de cocina. Entrad porque allí vais a encontrar una gran variedad de recetas escritas. No olvidéis de dejarme un comentario y decirme qué tal os ha parecido la receta de hoy. Gracias a todos por ver este vídeo, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.